Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Don Pablo Uriart, bienvenido. Buenas noches, gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Bueno, pues para todos quienes pensaban o analizaban, pronosticaban la eventual ruptura del frente, pues no fue así. Se consolidó el frente este fin de semana con el anuncio de Ricardo Anaya de dejar la presidencia nacional del PAN y buscar la presidencia de la República. Un mero formalismo, ciertamente, porque pues sabemos que es virtualmente el candidato presidencial del frente, al que, por cierto, le cambiaron el nombre, ya no es Frente Ciudadano, ¿no? Le pusieron Frente por México o... Por México al frente. Por México al frente, es correcto. Y bueno, pues esto consolida las aspiraciones del señor Ricardo Anaya para convertirse en candidato a la presidencia de la República. Prácticamente la boleta del 2018 parece ya prefigurarse, porque ya tenemos 3 candidatos de las 3 principales fuerzas políticas, Morena, PRI Verde y ahora PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué pasa con los independientes, pero pues muchos pensábamos, me incluyo, que existían graves riesgos de fractura y ahora esto, pues cerraron filas, Pablo. Sí, existían riesgos de fractura, se arreglaron cupularmente, el PAN se dio muchas diputaciones a PRD, a Movimiento Ciudadano, que es uno de los grandes ganadores con el reparto de candidaturas a las diputaciones, pero el control del frente lo tiene Ricardo Anaya y él es el candidato presidencial. Es lo que le importaba a Ricardo Anaya. No podemos entender este frente sin esta vocación de poder, para ya decirlo elegantemente, de Ricardo Anaya. Creo que, sin embargo, la ruptura se puede dar en la base. No veo al perredista de Chimalhuacán entusiasmados con que le digan voten por este señor de Querétaro, que es buenísimo. No veo, en caso de que Alejandra Barrales sea la candidata al gobierno de la ciudad, si es que es, al panista o al simpatizante del PAN votando por Alejandra. Creo que la ruptura puede darse en la base, ya no hay que afirmar y nada, pero sí queda en esta trayectoria de Ricardo Anaya a la candidatura presidencial, quedan un cúmulo de agraviados que son personas muy fuertes, muy importantes en el peso nacional. Me refiero a Felipe Calderón, me refiero a Margarita Zavala, me refiero también a Rafael Moreno Valle, al Miguel Ángel Mancera y a muchos otros que fueron desplazados del partido para imponer la candidatura de Anaya. ¿Es un mérito que hayan llegado? Sí, es un gran mérito. Vamos a ver ahora cómo sigue. Enrique. Ricardo mostró una enorme astucia, porque, pues recuerden, primero se quedó con la presidencia, con la presidencia nacional del PAN. Ya en la presidencia nacional del PAN, pese a las presiones, se mantuvo cuando era muy obvio que aspiraba a la candidatura presidencial. Resistió las presiones y se quedó en la jefatura nacional del PAN. Luego, cuando se anunció el frente junto con Alejandra Barrales, lo hizo en alguna medida, ya se ha dicho en varias ocasiones, quitándole la idea a Mancera y a Dante Delgado, que fueron los promotores del llamado cuarto polo. Originalmente esa era la alianza, ¿no es cierto? Movimiento y PRD Mancera. Sí, se la apropia Ricardo. Y luego, cuando al final se pensaba que Mancera eventualmente podía romper el frente, planteando seguir hasta el final en su lucha por la candidatura a la presidencia, algo vio, lo comentamos la semana pasada, lo discutíamos la semana pasada, algo vio que se bajó de esto y dejó a Ricardo solo en esta carrera. Entonces, por lo menos astucia y pericia. Lo que quiso decir Pablo, y ambición, porque obviamente esa vocación de poder, esa ambición, pues fue notoria en todo este camino. Gran operación política de Ricardo Anaya, coincido con tu lectura, creo que hay cadáveres en el camino y a veces esos pasan factura o los simpatizantes de esos pasan factura. El punto aquí es
en el tejido fino, en las cuentas y los intercambios, porque hay muchas personas ya que piensan que le salió demasiado caro al PAN por la cantidad de posiciones, curules y candidaturas que va a ceder para el PRD y para Movimiento Ciudadano. Fuerzas que a lo mejor no tendrían por sí solas esa representatividad. ¿Le salió caro al PAN, dirían ustedes? ¿Tú qué dirías? Sí le salió caro, pero yo creo que no solo en el reparto de posiciones, sino si las tendencias que hemos visto hasta ahora se consolidan, le va a salir caro al PAN en términos de los votos que obtiene. Eventualmente hay dos escenarios, o Ricardo se consolida y logra un éxito que nadie espera, que no esperamos, yo no lo espero al menos, o bien es otra debacle del PAN y el PAN va a acabar en un distante tercer lugar compitiendo con candidatos independientes, el PAN y sus aliados, o sea, Movimiento Ciudadano y el PRD. Hay ese escenario. Entonces, a la larga, creo que el PAN, alguien lo comentó, el PAN como el partido que se conocía, que conocíamos hasta ahora, pues ya no existe. Este PAN es otro, ¿no? Diluido ahora en el frente, amalgamado en el frente, es otra cosa diferente al PAN que conocimos en la competencia de 2012 o de 2006. Claro, coincido plenamente y creo además que aquí falta un jugador que se llama Margarita Zavala. Si Margarita logra esto, lo que sería una proeza, que yo veo casi imposible, pero vamos a ver. Reunir las firmas. Reunir las firmas, pero que sean de 17 estados, el 1% del padrón. Si Margarita logra juntar eso, a cumplir ese requisito, entonces creo que Ricardo Anaya puede ir despidiéndose de ganar la presidencia. Ahora, si Margarita no lo logra, creo que sí tiene posibilidades Ricardo Anaya de ser competitivo. Es buen polemista. Hasta ahorita ha ganado todo porque no ha competido con nadie. Sí, con nadie. O sea, todo ha sido a través de un maquiavelismo muy frío, perdón el pleonasmo, la redundancia, pero un maquiavelismo muy frío desde la dirección del PAN. La clave para triunfar fue no soltar la presidencia del PAN. Esa fue la clave para llegar a esto que está, la candidatura presidencial y un frente. Con eso decapitó a sus adversarios y alineó a los gobernadores panistas. Estaban todos, salvo Gali, todos estaban ahí presentes. ¿Y por qué? Porque quieren poner a su candidato a senador, quieren poner a sus candidatos a diputados. ¿Y quién va a palomear eso? Anaya, a través del que pusieron como presidente del PAN, el señor Cepeda. Es decir, la clave del éxito de Anaya fue el control político del PAN. Ahora, en una elección abierta con rivales, no sé, es un gran polemista, no hay que minimizarlo, no hay que pensar de que está perdido, pero vamos a esperar el factor Margarita y vamos a esperar cómo evoluciona el candidato Anaya. Cuando se construye, bueno, y lo dicen los encuestadores, lo dice Alejandro Moreno, un gran experto, estas alianzas no pasan en automático las simpatías. Esto que tú decías al principio, los votantes duros del PRD en Iztapalapa, en Iztapaluca, de repente volteando a votar por un señor de otras siglas, de otros colores, y que además totalmente lejano a su formación partidista. Es decir, la formación de las alianzas o las coaliciones electorales no transmiten en automático las simpatías en las elecciones. Ahí todavía pues es un volado en el aire, ¿no es cierto? Sí, desde luego, sin embargo, ese frente, cuando fue por gubernaturas, fue muy competitivo, muy exitoso. Ahora bien, creo que lo que le baja un poco de posibilidades a Anaya es que trae un enojo muy a flor de piel. Es un hombre iracundo, al igual que López Obrador, pero más, con un discurso más enojado todavía. Todo lo que tiene como definición son antis. Él es antipriista, obviamente, anti-López Obradorista, está bien, pero es anticalderonista y anti-López Obrador. Y vimos ahí en las primeras filas
sentados al secretario de Gobernación de López Obrador, de Vicente Fox, claro, y al secretario de Relaciones Exteriores, a Jorge Castañeda. Entonces, no sé qué salga de todo ese batidillo que se define por exclusiones. Esto no, esto no, esto no. Quisiera saber algo concreto de que sí. La clave, me parece, es cuántos panistas van a votar por Anaya y cuántos van a voltear ya fuera a Margarita Zavala o a otro lado o a Meade, evidentemente, y cuántos perredistas van a votar por Ricardo Anaya o se van con Andrés o se van a voltear hacia Andrés Manuel López Obrador. Esa es la incógnita, porque puede haber una diáspora de votantes de los partidos que integran el frente y de repente quedarse raquítico en la intención de voto Ricardo Anaya. O bien, todavía estamos en esta época en las que están las disyuntivas sobre la mesa, puede armar una campaña exitosa y no solamente atraer a los perredistas y a los panistas, sino eventualmente a la gente sin partido que lo estaría viendo como una opción en contra del PRI y en contra de López Obrador. Yo creo que ahí están las claves, y son claves que no se van a resolver en las 100 semanas, sino tal vez de aquí hasta los comicios del año entrante. Este factor del voto útil, ¿no es cierto? Sí. Esto que tú dices, si Margarita no entra a la boleta, ese voto, que a lo mejor no simpatiza con Ricardo, pero no se lo quiere dar a Andrés y no se lo quiere dar a Meade en el PRI, pues a lo mejor se canaliza hacia allá, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el frente, hacia Ricardo. Es posible, no lo sabemos. Creo que la elección, para dar una perspectiva más o menos acertada, hay que esperar a mayo y los primeros días de junio. Ahora, hay más piezas de este rompecabezas. ¿Qué pasó con Mancera y qué pasó en el PRD? Mensajes, y lo comentamos al regresar. Una manera no convencional de informar lo que sucede en la vida de nuestro país. Un programa de infoentretenimiento. Nación 321. Jueves, 9:30 de la noche. Retransmisión, domingo, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. El PRD renovó dirigencia tal y como mandató el Tribunal Electoral este fin de semana. Ahorita vamos a ver a quién quedó en el lugar de la señora Barrales, y ahora todavía la batalla interna de Alejandra Barrales para hacerse de la candidatura para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Pero antes, Miguel Ángel Mancera, porque él estaba ahí en la primera línea, había dicho que iba a seguir al frente. El sábado salió, apareció, dirigió un mensaje, dijo que iba a apoyar al frente, pero que se quedaba en la Ciudad de México. Envió un signo inequívoco de que no le iba a disputar a Ricardo Anaya la candidatura. Yo todavía no me lo explico. Hasta días antes parecía que iba a ser una contienda entre Mancera y Anaya. Y de hecho Mancera señaló, si no hay un proceso abierto, no me interesa, me hago a un lado. Pero se interpretó en ese entonces como me hago a un lado y busco la candidatura del PRD. Sí. Y parecía tener un control suficiente en el PRD como para jalar al partido del Sol Azteca y eventualmente romper el frente, que fue uno de los escenarios que se estuvo analizando en las últimas semanas. No ocurrió así. Mancera tomó la decisión que anunció de seguir en la Ciudad de México aparentemente hasta el cierre
de su administración y respaldar al frente, o por lo menos no combatir a Anaya en su aspiración a encabezar el frente como candidato presidencial. No sé al final cuál fue la consideración que Mancera hizo para hacer este cambio. Creo que es una de las incógnitas de la política mexicana que todavía deben resolverse. Sí. Mira, yo lo pondría en dos partes. Primero, veo una actitud bastante decorosa de Mancera. Es decir, él fue un promotor del frente. Y como promotor del frente, dice, si no hay condiciones para una contienda, no voy a romper el frente, pero tampoco voy a participar ni voy a ir a esa campaña. Nada. Es decir, sí, ahí porque está le ofrecían una jefatura, ¿no es lo cierto? decoroso. Sí, le ofrecían una senaduría y otras cosas inviables y además legalmente imposibles. Pero por otra parte, tiene ya el PRD en su mano. O sea, es decir, la dirigencia del PRD que acaba de entrar con Manuel Granados es Miguel Ángel Mancera. Y desde ahí creo que a la señora Alejandra Barrales se le puede complicar su candidatura. Algo que veíamos amarrado, Anaya a la presidencia, Barrales a la jefatura de gobierno. Cuidado, pudo haber sido la carta de negociación de Mancera, de acuerdo, pero que eso lo elija el PRD y yo pongo al presidente del PRD o yo le doy el apoyo. Las corrientes están de acuerdo y cuidado, que podría ser que Alejandra Barrales, del plato a la boca, se le caiga. Yo coincido con esto. Hay ahí ya dos funcionarios cercanos a Miguel Ángel Mancera, cuyos registros están en la mesa, el señor Chertorivsky y el doctor Agüed, exsecretario de Salud, quienes se han retirado ya de sus encomiendas para contender, ¿no es cierto?, por la candidatura a la jefatura de gobierno. Lo que quiere decir que a la señora Barrales se le puede complicar mucho el tema, ¿no es cierto? No la tiene garantizada. Sí, la ecuación que se veía cuando se lanzó el frente, el PRD respalda a Anaya como candidato presidencial, Anaya respalda a Alejandra Barrales como candidata a la jefatura de gobierno, se rompió. Fue parte también de este movimiento. Y ahora se da un proceso abierto, no se excluye a Alejandra Barrales, pero se le pone a competir. Y todo indica que esa competencia va a ser muy al estilo PRD. Es decir, que la decisión la va a tomar Mancera, pues como es en la política mexicana. No hemos visto ningún partido hoy que tenga procesos abiertos. Y el PAN tenía y ya no tenía. Ya entonces, al tener esta decisión, Mancera me parece que va a valorar y hay posibilidades de que o Chertorivsky o Agüed eventualmente se conviertan en los candidatos del frente en la Ciudad de México. Y no hay que descartar otra cosa, que también parte de la ecuación sea que Mancera va a definir a los candidatos al gobierno, a los gobiernos estatales de los estados donde el PRD tiene participación, como Tabasco, por ejemplo, que eventualmente va a ser un estado donde el PRD va a ser muy competitivo, donde tiene posibilidad de ganar. Entonces, quizás por ahí pueda venir la explicación, el poder que va a adquirir Mancera. Mancera ya, perdón. No, adelante, por favor. Mancera ya tiene un partido, el PRD, es decir, le llegó tardíamente. Alejandra Barrales le dio la espalda. Todos los que dijeron, como comentamos ese día, el lunes pasado, todos los que estaban con Mancera es nuestro candidato. Lo vimos, mentira, lo platicamos, lo traicionaron. Por supuesto que estaban amarrados abajo con Anaya. ¿Vendrá la venganza, Pablo? No sé, pero sí poner orden. Alejandra Barrales podría no ser la candidata. Y ojo, Salomón Chertorivsky sería un gran candidato en la Ciudad de México. Y creo que es contemporáneo de Miquel Arreola, si no me equivoco. Bueno, por ahí y fue su jefe. Eso lo dijo él en redes sociales. Pero Alejandra Barrales no va a concitar el voto de las clases medias, de los sectores filopanistas, que ven a Alejandra pues, como el segundo demonio. Acuérdense que tomó el Congreso, tiene una historia claro. Polémica, no la quiero acusar, pero polémica. Su historia combativa en y el Salomón PRD, no. Cierto, es mucho. Pero ahí hay un tema que tú acabas de tocar. Hay traiciones ahí atrás. Y en la política pesan esas cosas, ¿no? Es decir, tú hablaste de la primera, que era ese cuarto polo, se llamaba así, me parece, Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, y Mancera apoyando su candidatura hace un año y medio. Eso se rompió y de repente Mancera vio en una imagen de televisión parado a Dante Delgado junto a Ricardo Anaya y la señora Barrales anunciando un frente, como diciendo, y a mí me dejaron aquí paradito y esperando. Y la segunda es esta. Alejandra Barrales tenía una relación de respaldo, de apoyo, de enorme cercanía con Miguel Ángel Mancera,
y también se rompió. Entonces va a ser muy interesante ver cuál es el curso ahora del señor Mancera, ¿no es cierto? Sí, digo, de él ya sabemos cuál es, va a seguir en la jefatura de gobierno hasta el final, pero yo creo que va a ser un hombre poderoso en el sentido de la capacidad de decisión que va a tener para puestos como el de la jefatura de gobierno, donde eventualmente quien resulte candidato del frente, por lo menos va a ser competitivo. No sé si gane la elección, porque Morena hasta ahora va muy adelante en las encuestas en la Ciudad de México, pero el que resulte candidato del frente me parece tiene condiciones para ser muy competitivo, y Mancera, estoy seguro, va a hacer lo que tenga que hacer para tratar de quedarse en la Ciudad de México. Esta mención y este apunte que dices de Chertorivsky, porque Chertorivsky sí puede conjugar el voto perredista, sirvió a un gobierno de izquierda con Mancera estos 5 años, y el voto panista. Alejandra tal vez no logre concitar ese voto, ¿no es cierto? No, creo que no va a captar el voto del PAN una persona que viene del PRD, que viene de las tribus del PRD, que es propietaria de un departamento en Miami, que tiene casa en Las Lomas y que siempre dice que ha servido al pueblo. Es decir, seguramente todo es lícito, es legítimo lo que ha hecho, pero a los ojos de una clase media desconfiada y propanista, ni de chiste votan por ella. En cambio, Salomón Chertorivsky, cuidado, puede incluso ganarle a Sheinbaum. Vamos a ver, déjeme comentar esto rápidamente antes de irnos a la pausa, porque vienen ya las precampañas. Este jueves arrancan, y acá arranca una catarata de spots que va a inundar todo, la radio y la tele. ¿Cuántos millones son? 50 y tantos, 59. En esta etapa, no recuerdo la cifra, Pablo, como son 7. No, son 19.200.000 nada más entre los 3 principales candidatos. Con un tema muy interesante. En teoría, si los precandidatos son únicos, no podrán aparecer en los spots. Y en los 3 partidos, de facto, tenemos precandidatos únicos. Va a ser muy interesante cuál es el recurso que cada partido elige para que a su virtual candidato lo pueda aprovechar para salir en pantalla, para que aparezca en los spots durante este precioso lapso, desde el jueves próximo a las 0 horas hasta el 11 de febrero. Pero aquí suman es decir, el PRI tiene unos, el Verde tiene otros, los que están en bloque, lo mismo pasa con PT y Morena, y ahora con el PAN y el PRD y Movimiento. Cada uno suma los que tiene asignados y forman una gran canasta, o se asignan por como están registrados. Por partido. En este caso, el candidato. No por bloque, no por frente. No. No por alianza, quiero decir. No por ahora. De todas maneras, aunque lo tengan prohibido, vamos a ver a Naya, vamos a ver a Mid y vamos a ver a Andrés Manuel López Obrador en los spots. ¿Por qué? Lo que dice el equipo de Mid, por ejemplo, es: nosotros tenemos una asamblea de delegados, que es la que va a elegir a José Antonio Mid como candidato. Entonces, tiene todo el derecho a salir en spots, a pautarlos y a decir: este mensaje va dirigido exclusivamente a los integrantes de la Asamblea Nacional. Y con eso cumple con eso la libra. El INE dice que no, ahí hay una litis. Pero en plan de mientras, esos spots van a salir al aire. Y entre que va la litis al tribunal electoral, va a pasar tiempo, y después viene el otro y el otro y el otro. Pero por lo pronto saldrán al aire, y nos vamos a ver por todas las. Es decir, primero, luego pedimos perdón, pero saldrán al aire las campañas, y sobre todo estos 3, ¿no? De Andrés, de Mid y de Anaya. De Anaya, que son los candidatos que ya sabemos van a estar en la boleta, pero ahora están jugando como precandidatos. Algo de lo barroco de nuestra legislación. Exacto. Son únicos, no hay contendientes al interior de sus fuerzas. Mensajes, volvemos con un remate final. Gracias. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Hablamos de todos, excepto del PRI. Esto tiene implicaciones en la contienda electoral, ahora lo comentaremos, pero mire usted, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en una convención extraordinaria, renovó su liderazgo al frente del sindicato. El senador Carlos Romero Deschamps fue reelecto como secretario general del sindicato, como líder. Hasta el 2024 es este siguiente periodo. Ahorita estamos revisando en la biografía, está al frente del sindicato desde 1996. Si cumpliera este periodo, estaría pues casi muy cerca de los 30 años al frente de un sindicato. ¿Tenemos alguno así? Sí, por ahí ya debe haber, ¿no? Sí, hay los telefonistas. Exacto, los que llegaron, los telefonistas de Hernández Juárez. Ahí tienen 34, creo. No, hombre, en 76 fue electo. En el año 1976 fue electo y llegó con la bandera de no reelección en contra del anterior. Es una joya, sí. Es una joya. Sin embargo, mira, estos liderazgos como el de Romero Deschamps, hay que verlo, por supuesto que es una eternidad de todos estos años. Pero sin liderazgos como Romero Deschamps, que tiene una ascendencia real en los trabajadores petroleros, una reforma energética no pasa. No, fue clave, yo creo. Sí. Romero Deschamps. Es parte, lamentablemente, de la cultura sindical. Y yo te diría no solo de México. En Sudamérica y aún en Europa y en Estados Unidos vemos a líderes sindicales que están 20, 25, 30 años como cabezas de sus gremios. Entonces, lo noticioso, lo novedoso hubiera sido que no se reeligiera. El hecho de que se haya reelecto, pues prácticamente es condición de normalidad. Yo no quisiera ver sindicatos donde hubiese competencia democrática real. Pero lo cierto es que con muy pocas excepciones no lo tenemos en México, ni los que son de izquierda, ni de los que son priistas, y los de derecha no, porque hay ni sindicatos hay, son los sindicatos blancos. En fin. Entonces, creo que simplemente es parte de esta cultura que no acabamos de sacudirnos en México y que está en la estructura del poder político. Mencionaba Pablo el caso de Hernández Juárez, un hombre aparentemente de izquierda cuando empezó y ya después ya no sé ni cuál sea la tendencia. Creo que él tampoco, tiene. Pero es irrelevante, ahí sigue. Da para otro programa entero. Creo que estamos asistiendo al final de los partidos políticos tal y como los conocemos, con doctrina, con ideología, con declaración de principios. Aquí no hay nada, ninguno de los tres grandotes y desde luego tampoco en los liderazgos sindicales. Coincido contigo, iba a hacer un comentario de eso porque va a ser muy significativo que a lo mejor el hombre fuerte del PRI, ahora a partir del 14 de enero y un poquito más adelante, conforme vaya cobrando fuerza, va a ser el candidato José Antonio Meade, un hombre no priista de origen. Y el hombre fuerte, el PRD, se va a convertir en un hombre que tampoco es militante. Es el presidente del PAN. Exacto. Bueno, exacto, ¿no? Y el que va a decidir las candidaturas y palomear las listas es el doctor Mancera, que tampoco es militante de ese partido. Entonces coincido contigo, eso se va a desdibujar. Y el otro mandó a hacer un partido para él. Exacto. ¿Qué ideología tiene la que se me ocurra cuando me levante? Sí. Vamos a ver. Bueno, pues nos vamos. Gracias Enrique, gracias Pablo. Bueno, y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. Sostuvimos una muy interesante conversación el día de ayer en la Silla Roja con Jesús Silva Herzog Márquez y ahora retransmitimos la Silla Roja para usted. Buenas noches.